Tienes que estar dispuesto a pagar del precio del amor para que tu familia resplandezca. Porque nada nos costaría a nosotros los líderes que estés ya en la iglesia y al día siguiente te decimos: ¿sabes qué, hermano? Vaya a predicar tal lugar, vaya a predicar, y hacer que te olvides de tu familia. Eso sería un gran error de los líderes, cosa que se ve en muchos lugares. El principal ministerio de un hijo de Dios es su familia. La honra de los siervos de Dios es su familia. Bendito sea el Señor. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Eso tenlo bien grabado en tu mente, bien grabado en tu cabeza, en tu corazón. La honra de los caminos de Dios en tu vida es cómo te llevas con tu familia. Cómo te ve, segundo lugar, la sociedad dentro de tu testimonio. Vas a quizás cometer errores, pero en la congregación, en la iglesia, te vamos a ayudar a resolverlos, a fortalecerte en la presencia de Dios, conociendo al Padre que vive y reina. Entonces el Señor llama a su iglesia a creyentes o a discípulos. A discípulos. Esos discípulos tienen que bautizarse, dice. Bendito sea el Señor, porque ya viene el bautismo, ¿no? El 3 de julio ya viene el bautismo. Prepara tu corazón con corazón sincero y arrepentimiento sincero, y el Señor se va a glorificar sobre tu vida. Amén. Luego de eso, los discípulos, de ser bautizados, los discípulos tienen que recibir instrucción y enseñanza. Instrucción y enseñanza, porque la palabra de Dios dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las congregaciones, ¿ves? La orden de Cristo está a llenar la iglesia de discípulos, no de creyentes. ¿Sabes por qué? Vamos a Santiago capítulo 2 versículo 19, porque aquí vas a ver cómo son los creyentes. Vas a ver aquí cómo son los creyentes. Tienes que definirte, tienes que tener tu identidad. Amén. Tienes que tener una identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 2 versículo 19. Tu identidad, iglesia, es discípulos. Tú eres discípulo de Cristo. Amén. Tú eres discípulo de Jesucristo y te mueves conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice bautizarte, tienes que bautizarte. Si la palabra de Dios dice a los convivientes tienen que casarse, pues ¿qué esperas? Ya cásate. A los esposos que están esperando un anillo de compromiso y pidan la mano de su amada. No, que ya estamos casados, tenemos tantos hijos. ¿Cómo es eso? No, es una honra para tu amada comprar tú mismo a escondidas. Compras el aro de compromiso, vas, la sorprendes, te arrodillas y le entregas el aro y le pides la mano. Es una honra a la mujer que entregó toda su vida por amor a ti. ¿Te das cuenta? Es importante, es guiarse por la palabra de Dios. ¡A su nombre! Veamos, ¿quiénes son los creyentes? Ya hemos visto los discípulos. Los discípulos están sujetos en una iglesia, tienen un líder, se bautizan, estudian la palabra. Amén. Y vamos a ver los creyentes. Capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Los creyentes también pueden ser endemoniados. Son partidarios de la congregación, pero no les gusta tener una autoridad superior. No les importa. Están endemoniados y tiemblan. Dice, tiemblan, creen y tiemblan. O sea, tú lo ves saturándose. Pero cuando después le llamas a congregar o tener un líder espiritual, no quieren. Ellos son creyentes. ¿Jehová guarda a los discípulos o a los creyentes? Jehová guarda a los discípulos.
los creyentes se las ven terriblemente. Los creyentes no tienen temor de Dios. Pero ¿saben que hay un Dios? Hoy día vamos a hablar de los creyentes. Después vamos a estudiar sobre los discípulos. Amén. Vamos a centrarnos hoy día en los creyentes. Y aquí el Señor va a hablar a los creyentes. Malaquías capítulo 3 está hecho para las personas que están en el mundo o para el pueblo de Dios. Malaquías capítulo 3 está hecho para el pueblo de Dios. ¿Y cómo es posible, hermano? Hemos leído ya Malaquías. ¿Cómo es posible que está hablando al pueblo de Dios y dice que hay hechiceros en el pueblo de Dios? Hay adúlteros en el pueblo de Dios. Hay unos que hablan mentira, juran con mentiras todavía. Defraudan el salario a los jornaleros, a la viuda, al huérfano, que hacen injusticia al extranjero. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que solo eres un creyente, no eres un discípulo. Es por eso que cuando estás en el trabajo prestas oído al horóscopo, ¿no? Ay, hoy yo soy Acuario. Como quien no escucha nada. Y te dejas motivar por esas mentiras y engaños. Hechiceros. Ten cuidado. Nuestro Dios, di conmigo, es amor. Y con amor Él viene a hablarte. Él viene a hablarte con amor. Él es grande en misericordias, pero lento para la ira. Cuando alguien viene lento, no significa que nunca va a llegar. Significa que va a llegar. Es mejor que cuando llegue a ti, te encuentre arrepentido. Porque si llega a ti y te encuentra con las manos en la masa, ay de aquel que cae en las manos del Dios viviente. Ay de aquel que no se arrepintió en el momento oportuno. Ay de aquel. Tienes que conocer cómo es tu Padre de los cielos. Tienes que conocer verdaderamente quién es el Dios que gobierna. Amén. Dice el Señor realmente su palabra a los hijos de Dios que Él es amor. Pero así como es amor, también Él es ira. Es cierto, pero Cristo amó al mundo a través de Jesucristo. El Padre amó al mundo a través de Jesucristo. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dio tiempo de gracia, di conmigo, es tiempo de gracia para reconciliarnos con el Padre. Iglesia, tienes que entender, di conmigo, voy a entender los tiempos. Voy a entender los tiempos ahora. Estos tiempos son tiempos de gracia. Di conmigo, estos tiempos son tiempos de gracia. Porque va a venir el Padre, sí o sí va a venir el Padre y va a derramar juicios sobre las naciones. Pero antes de eso va a mirar a su iglesia. Va a ver nuestros corazones de todos nosotros y va a decir, ven, sube. Los discípulos subirán al sonido de la trompeta en el arrebatamiento, pero los creyentes tendrán que pagar su precio de arrepentimiento a muerte y sangre aquí en la tierra. No puedo decirte lo contrario, porque así está escrito, así está profetizado. Los creyentes se van a quedar, los discípulos van a irse con el Señor, porque los creyentes creen que hay Dios es uno y también tiemblan, pero son demonios, endemoniados, que tienen espíritu de rebeldía, espíritu de desánimo, viven atormentados y congregan. Tienes que determinarte quién eres realmente y guiarte por quién quieres ser. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero pagar el precio de ser un discípulo. Y hermano, ¿cuál es el precio de ser un discípulo? Tienes que, más que todo, orar, clamar al Señor, estar en comunicación con el Padre. Dios bendiga a los hermanos que están viniendo a la iglesia a orar de madrugada. Alabado sea el Señor. Y a los que se conectan también, que están en otros departamentos, a orar. Pero el Señor se viene glorificando sobre su iglesia. Amén. Hay discípulos. Estudian la palabra, congregan, están atentos a los eventos de la iglesia. Se esfuerzan en buscar al Señor.